Ventila tu casa, oficina, auto, ventila el taxi, el colectivo. Ventilar reduce el riesgo de contagio de COVID. Hacelo siempre. Rosario se cuida. Municipalidad de Rosario. Ya vamos. Buenos días, hola. Comenzamos la última clase sobre apuntes sobre el teatro argentino. En verdad es una introducción muy breve a ciertos aspectos fundacionales del teatro argentino. Me he centrado en eso, en dónde comienza, dónde podemos empezar a nombrar un teatro que podemos llamar argentino y más específicamente rioplatense, diría yo, ¿no? Porque su centralidad estaban en las provincias alrededor del Río de la Plata. En la última clase nos habíamos quedado hablando de este gran fenómeno que había comenzado con los hermanos Podestá, esa amplia compañía que se armó entre los hermanos y que después se fue ampliando porque los hermanos obviamente se fueron casando y aquello que eran sobre todo Jerónimo, Pablo y José, el gran Pepe Podestá, se amplió y se hizo mucho más grande. Y decíamos que hay que pensar, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Los historiadores, yo no soy historiador, ¿no? Pero los historiadores discuten un poco, pero hay que pensar, digo yo, que el teatro argentino comienza con el circo. Ahí está el basamento de nuestro gran teatro, con todo lo que podamos hablar sobre dramaturgia, sobre actuaciones, e incluso de la dirección y la puesta en escena. Hablando de actuaciones, también una de las cosas en las que nos centramos es en esto, que nos llega las crónicas abundantes sobre los autores, ¿no? Todos sabemos quién es Florencio Sánchez, Carlos Mauricio Pacheco, Martín Coronado, para hablar de los primeros escritores, los primeros dramaturgos. Pero no nos acordamos casi, no sabemos quiénes eran los actores y las actrices, no tenemos muchos datos de quiénes eran aquellos que asumían, que ponían el cuerpo en la escena, que ensayaban con sus precarios conocimientos de la teatralidad y fueron gestando. Los actores, las actrices, ¿quiénes fueron? ¿No? Nos falta esa historia. Algo de lo que podemos, de lo poco que podemos conocer es lo que les he traído en estas cortas clases estos días. Y por supuesto estábamos centrados en la última en hablar de los Podestá y de ese fenómeno que uno podría decir está en el comienzo, que podríamos decir es el comienzo del teatro argentino, que fue el Juan Moreira, que nace casi ocasionalmente, cuando el grupo, una gran compañía de circo que venía de Italia, que era de los hermanos Carlo, se propone, cuando termina su gira por todo acá, por Sudamérica, ¿no? Que habíamos dicho es de Brasil a Argentina, eso se consideraba sobre todo Sudamérica, hacían funciones en las grandes capitales durante meses. Para terminar la gira dice, bueno, vamos a hacer alguna obra que tenga que ver con la nación donde estábamos, con la Argentina, y a todos se les ocurrió ahí hacer el Juan Moreira y hacerlo en pantomima, que era todo un estilo en el cual no se usaban las palabras, solo se disponía del cuerpo y la destreza de los actores. Esa destreza tenía que ver sobre todo con la destreza circense, los que podían disponer de una agilidad para mostrar amplios movimientos escénicos, amplios movimientos y gestualidades que remitieran y contaran la acción y lo que iba sucediendo. Bueno, ahí fue cuando Eduardo Gutiérrez, el autor del Juan Moreira, lo propone a José Podestá para el papel principal. Eduardo Gutiérrez decía, bueno, necesitamos que sea un criollo, que sea uno de acá.
repasemos brevemente que todo lo que tenía que ver con la representación teatral siempre estaba relacionado con los elencos extranjeros. Hacia 1880, los que hacían teatro eran siempre los elencos extranjeros los que venían. Y no me acuerdo si lo conté o no en la clase anterior. Por ejemplo, es conocida la anécdota que los autores, los precarios, los primeros autores argentinos como Martín Coronado, por ejemplo, o Granada, vamos a hablar algo de ellos ahora, escribían sus obras en castellano y después a su vez las traducían para que las interpretaran los españoles en el español castizo o en italiano para que las interpretaran los elencos italianos. Entonces se suponía que el Juan Moreira también iba a ser interpretado por actores italianos del circo, del circo Carlo. Y ahí Eduardo Gutiérrez tuvo la idea de decir, no, che, vamos, ¿por qué que lo interprete a alguien, algún actor argentino? Y en ese momento era, por supuesto, el gran actor argentino, podríamos decir casi el único, era José Podestá. Así es que hacen esas primeras funciones, el machete, el 2 de julio, ¿no? Un 2 de julio, sí, de 1884, se hace la primera representación. Se estrena en ese circo, se estrena el Juan Moreira en pantomima, sin palabras. Hay una anécdota que es, si uno puede decir, bueno, ¿cuál es una de las anécdotas centrales de la historia del teatro argentino? Que es la siguiente. Estaban de gira por el sur de la provincia de Buenos Aires, con el Juan Moreira, que ya había empezado a ser un éxito. Y cuando pasan por Chivilcoy, el circo de los hermanos Carlo, pasan por Chivilcoy, bueno, se alojan en un hotelcito que era de un francés que se llamaba Bupuy, bueno, mi francés es horrible, yo no sé francés, Léon Bupuy, y que ve la función del Juan Moreira entusiasmadísimo, le gustó mucho, y entonces después cuando termina, se acerca a Pepe Podestá y le dice, hay una parte ahí donde usted gesticula de esta manera y yo no entendí bien qué quiere decir cuando usted hace alusión hacia afuera y se pone violento. Dice José Podestá, dice, esa es la parte donde Juan Moreira se presenta en la comisaría desafiante, se presenta desafiante, y entonces el comisario le pregunta al subalterno, ¿qué pasa? ¿Qué quiere? Y el subalterno no sabe cómo explicarle que ahí afuera está el mismísimo Juan Moreira. Esto le explica José Podestá al francés, y el francés lo mira y le dice, ¿y por qué no lo dice? ¿Por qué no lo cuenta? A mí siempre me produjo mucha gracia esta escena, porque el mismo José Podestá, en sus memorias, cuenta que él se sorprendió y se quedó pensando. Dice, claro, ¿por qué no lo digo? ¿Por qué no digo, comisario, allá afuera está Juan Moreira? A partir de ahí se les ocurrió algo que parecía improbable en ese momento. A nosotros ahora nos parece extraño o forzado o inverosímil esto, pero no nos olvidemos que todo lo que se representaba teatralmente en el circo, después de las destrezas, después de los caballos, todo lo que era representación era en forma mimada, era con la pantomima, con las amplias gesticulaciones, que es toda una técnica, por supuesto, la proyección gestual, y la narración aparecía entonces en ese sentido. No estaba considerado el hecho de que un actor y un actor argentino hablara en escena, a ver, para que nos ubiquemos y entendamos de lo que estamos diciendo. Entonces esto José Podestá se animó, y entonces el 10 de abril de 1886, uno podría un poco en forma ingenua y simpática decir, bueno, el 10 de abril del 86 comienza la fecha fundacional del teatro argentino. José Podestá empieza a incorporar palabras en su pantomima. Fue un éxito increíble, ¿no?
Empezó a partir de eso, empezaron a hacer funciones por todos lados, recorrer todas las provincias. Y claro, cuando a un actor le decís, mirá, ¿por qué no pones letra acá? Empezaron a improvisar, a agregar ya. El Juan Moreira de Gutiérrez quedó como la estructura básica, como el pretexto, como decimos ahora, pero ya empezaron a incorporar otras escenas, otros personajes, iban a un pueblo y entonces, suponete, venían a Santa Fe a hacer el Juan Moreira y se enteraban de algún personaje ahí de la zona conocido y ya lo incorporaban. Iban a otro pueblo y a lo mejor en la obra incorporaban algún chisme de la zona, ¿se entiende? ¿Qué estaban haciendo? Estaban haciendo lo mismo que 300, 400 años atrás. Ya habían empezado a hacer los extraordinarios comediantes de la comedia del arte en el centro de Europa. Toda esa tradición extraordinaria de la cual somos herederos también, que fue la comedia del arte, que hacían eso, ir de pueblo en pueblo y con la estructura de una obra, incorporar textos, incorporar personajes de acuerdo al pueblo donde iban. Bueno, el Juan Moreira se convirtió un poco en eso. Entonces, ¿cuál es lo que a mí más me importa, más allá de la anécdota y del dato sobre esta representación? Que empezaron a necesitar más actores y actrices. Y uno puede decir, o yo me atrevo a decirlo, aunque por ahí no esté escrito, que con el Juan Moreira hablado, porque así se nombraba, el Juan Moreira hablado en contraposición al Juan Moreira en silencio o con la pantomima, comienza la necesidad de más autores, de más actores y actrices. Y yo imagino que habrán ido por los pueblos y alguien habrá visto un muchachito, una muchachita, no sé, en Entre Ríos o acá en Rosario, habrá visto estos actores ahí en la escena contándole una historia y habrán querido también ser actores y actrices. Y varios de ellos se enganchaban en el circo y se iban con el circo de los hermanos Podestá a hacer funciones y ya aprendían el oficio mirando a otros. Y ahí comienza entonces, uno podría decir, la historia de los actores y las actrices argentinas. Hay un dato de época, como en las escenas con el Juan Moreira se cantaba y estaban, inclusive había escenas de payadores, que esto merecería un capítulo aparte, lo de los payadores, porque tiene que ver con una destreza de actuación impresionante, que no ha llegado a nosotros. Hoy en día por ahí lo vemos en una forma bastante degradada y, no sé, una forma forzada en algunos, que queda como un sucedáneo de lo que fueron aquellas payadas. Lo vemos en algunos espectáculos hoy de doma y folclore por la televisión. Pero los payadores era todo un oficio. Hay un gran payador que fue Gabino Ezeiza, en donde se improvisaba y eran como duelos, ¿no?, en función de la guitarra. Bueno, una destreza en la improvisación y en la actuación notable. Eso también se incorporaba. Entonces, ¿qué sucedió? Hubo una ampliación enorme de talleres de lutería, de construcción de guitarras. Y empezó la necesidad de que hubiese actores y actrices argentinos que pudieran decir los textos en forma creíble, no que esté un italiano tratando de hacerse el gaucho, ¿no? Eso fue el Juan Moreira. En algunos lugares, en algunas ciudades, el Juan Moreira llegó a prohibirse. ¿Y saben por qué? No por el contenido, sino porque la gente se apasionaba de tal modo que tomaba partido y después había peleas. Había peleas después de las funciones, ¿no? Porque tomaban partido por el gaucho Juan Moreira o por la autoridad. Y les voy a leer una crónica que es muy simpática de la época, de un tal Vicente Rossi, un periodista, que decía: el pueblo se enmoreiraba. Había un verbo que se conjugaba en esa época, enmoreirarse. El pueblo se enmoreiraba y se acudió a la policía para que suprimiera las expansiones del público que salía de contemplar los dramas criollos, y a los ediles para que vieran de suprimir esas representaciones.
Y tanto es así que en los archivos policiales de la época aparecían detenidos y la causa era por hacerse el Moreira. Quiere decir que se conjugaba un verbo que hoy no existe, el verbo enmoreirarse. Esa era la popularidad, la difusión que llegó a tener el Juan Moreira con los hermanos Podestá, ¿no? El Juan Moreira hablado. Por eso es tal vez uno de los lugares, uno de los momentos centrales del teatro argentino. Bueno, también esto nos habla de la popularidad que tenían los dramas gauchescos, ¿no? Aparecieron cualquier cantidad de copias, muchas copias del Juan Moreira. Recordemos, el Juan Moreira, según la crónica de Eduardo Gutiérrez, era un gaucho que vivía apaciblemente con su mujer, su suegro y un hijito, y el cual un almacenero ladino lo traicionó y le quitó todo lo que tenía por una supuesta deuda, y entonces desde entonces Juan Moreira es alguien que anda perseguido por la justicia y es el representante genuino de lo gaucho, de lo nómade, de la libertad, perseguido por la autoridad policial. Ahora, Juan Moreira fue un personaje real, se llamaba Servando, no me acuerdo bien cómo se llamaba, y fue un personaje real que en verdad parece ser que en la vida real no era tan bueno ni tan honesto, sino que era un matón al servicio de los políticos. Pero bueno, no importa. Lo que nos interesa es la crónica de Eduardo Gutiérrez, que llegó a ser tan popular y a generar tanta adhesión en el público. Muchas veces se armaban peleas en la misma función y tenía que intervenir la policía en la función. Esto hablan las crónicas. Llegó a tener tanta repercusión y se extendía tanto la obra a la vez que iban incorporando personajes nuevos, que incluso en algunas de las funciones hasta se hacía un asado en la propia función. Se hacía un asado y se representaban escenas con Juan Moreira mientras se comía el asado, los perros entraban y salían, la irrupción de caballos. Imagínense los tamaños de las escenas, muchas veces se hacían al aire libre, para que pudieran introducirse también caballos, ¿no? Para darle realidad, para darle verismo a la representación. Decíamos entonces, por esa época se llenó había por todos lados representaciones gauchescas. Muchos de los letrados en Buenos Aires, los que se suponían eran especialistas en teatros, protestaban contra esto. Digamos que el teatro estaba siendo degradado por una plebe sin formación. ¿Qué estaban nombrando con esto? Bueno, que el teatro era el teatro auténtico, el teatro interesante, según esta élite, era la que venía de Europa con los grandes dramas de la historia. Les molestaba muchísimo el surgimiento de un teatro popular, un teatro genuinamente argentino, con leyes propias, con un decir propio. Y esta época tan fundacional, tan rica en estos movimientos y en el nacimiento, insisto una vez más con esto, de la necesidad de actores y actrices nuestros, locales, argentinos, termina un poco con Calandria, la obra de Martiriano Leguizamón, que le da como un giro distinto a la aventura y a la épica gauchesca. Calandria es también el gaucho perseguido por la autoridad, por la policía, pero que al final tendría un final feliz, un final acomodaticio, diríamos, ¿no? Es una obra muy linda, muy entretenida, muy simpática, llena de humor. No hay muertes, no hay cuchillazos, no hay sangre en el Calandria, a diferencia del Juan Moreira, y termina con que el gaucho Calandria, un rebelde, un zaparrastroso que daba vueltas por los campos, termina, bueno, convencido de que tiene que ayornarse a las nuevas modalidades políticas, y Saldaña, uno de los capataces, le entrega tierras para que la pueda cultivar con su gente, ¿no? Martiriano Leguizamón, el entrerriano, trataba de dar un mensaje de reconciliación, digamos, una ingenuidad política, si se quiere, con la cual, bueno,
Calandria viene a terminar esa época del que tuvo que ver hasta 1900 más o menos, con los dramas gauchescos tan populares en todo lo que constituía el centro del país. Bueno, muchas cosas para contar, y hay un dato acá. Recordar que, por supuesto, las compañías españolas e italianas, sobre todo, seguían viniendo. Y brevemente, muy brevemente, medio forzado, hay que introducir el contexto político. Recordar que a partir de 1850-52, cuando termina el gobierno de Rosas, toda la oleada política que viene piensa en la inmigración europea como la posibilidad de dotar a este país de un destino distinto. Entonces empiezan las grandes oleadas inmigratorias que vienen, sobre todo con italianos y españoles, y que hacia 1880 hay una fuerte corriente en relación a esto, ¿no es cierto? Esto es importante nombrar, quiere decir que en ese momento, cuando uno dice esa época, finales de la década del 90 del siglo XIX, tenemos que nombrar ese hecho, esa época también fundacional, trágica, violenta, criminal, que se llamó la conquista del desierto, que el desierto no tenía nada, ya sabemos, ¿no? Y que es el primer genocidio, el primer crimen de lesa humanidad perpetrado por nuestros militares y nuestros políticos, lo que se llamó la campaña del desierto, que estaba en verdad lleno de indios, lleno de pueblos originarios, con una movilidad y una actividad muy, muy grande. Hay que leer una incursión a los indios ranqueles de Lucio B. Mansilla para entender ese texto extraordinario, para entender esto, ¿no? Bueno, pero lo que nos importa en relación al teatro es que, bueno, uno podría decir, en ese momento, sobre el final del siglo XIX, teníamos en tensión la gran inmigración europea, el criollo, el gaucho, nacido, criado acá, y los indios que estaban siendo exterminados por el Remington. Bueno, ese conflicto de etnias, de comunidades, va también a dar lugar a uno de los estilos, estaba tentado en decir géneros, pero yo diría estilos teatrales que singularizó el comienzo de nuestro teatro argentino, que son el sainete y posteriormente el grotesco criollo, pero sobre todo el sainete. Ahora, tengo que abreviar, tengo que resumir. Hay un dato, voy a hablar un momentito de España. ¿Por qué? Porque sobre 1900 más o menos, finales de 1890, la miseria, la falta de trabajo en España hacía que el teatro, que tenía cientos de años allí, en Madrid sobre todo, empezó a la gente, no iba más, no iba más. Digamos, los pobres no podían acceder a las representaciones de la zarzuela o las grandes obras teatrales que se hacían de los grandes dramaturgos, Shakespeare, Molière, etc. Primero porque duraban 4 horas, 3, 4 horas, eso duraban las obras, ¿no? Y porque el precio era muy inaccesible. Entonces, y hubo tres actores, Antonio Riquelme, Juan José Luján y José Vallés. Hay que nombrarlos porque a ellos se les ocurrió lo que se llamó en ese momento el teatro al paso, ¿no? En un teatrito que se llamaba El Recreo, dice, che, ¿por qué no hacemos obras breves de 1 hora? Entonces podemos cobrar menos, pues las entradas pueden ser mucho más baratas para la gente más pobre, para la clase media empobrecida, y de paso, y duran menos, la gente puede elegir qué obra ir a ver, no estar 4 horas mirando necesariamente una obra. Y así surge lo que se dio en llamar el género chico. El género chico no porque sea menor, sino por chico en cuanto a la duración, en contraposición con el género grande, que eran las obras de larga duración de 4 o 5 horas, las zarzuelas, las comedias, las tragedias, etc. Bueno, hay dos
dos construcciones fundamentales dramatúrgicas ahí. Una fue la revista de actualidad. Revista de actualidad, ya les debe sonar, ¿no? Esto, en España estamos hablando, en Madrid, ¿no? Y la comedia de costumbre. Hay dos ejemplos en esto, dos ejemplos fundantes. La comedia de actualidad se escribió La Gran Vía, eso fue por 1886. La Gran Vía se llamó, tenía 5 cuadros, no tenía continuidad narrativa, no tenía ninguna continuidad narrativa, eran cuadros autónomos y eran la representación con personajes y situaciones costumbristas de la Madrid de esa época. Y después la otra gran obra fue La Verbena de la Paloma. Ustedes ya rápidamente van a decir, bueno, acá se hizo El Conventillo de la Paloma, que es heredera de esa obra, y que era una comedia donde había momentos musicales también. Dos grandes estilos del género chico crearon estos muchachos, los tres españoles. La revista de actualidad y la comedieta, la comedia ligera con música en escena. La Gran Vía, que fue la revista de actualidad, es la madre de todo lo que se llamó la revista porteña, que creo que duró hasta los años 80, ahora de 1980, y que tuvo tanto auge acá en la Argentina. Y la Verbena de la Paloma dio origen a lo que conocemos como el sainete criollo. Eso se importó, llegó a la Argentina, esas dos formas de entender el teatro al paso, el teatro breve, de una hora y algo, no más. Y acá, bueno, enseguida eso empezó a copiarse, ¿no? Hay una anécdota muy famosa también en el segundo cuadro de La Gran Vía, que recordemos tenía 5 cuadros, aparecían 3 personajes, los 3 ratas, que eran tres tránfugas de un barrio que se las ingeniaban para comer, para vivir. Fueron muy famosos esa estructura narrativa, esa estructura dramatúrgica, los 3 ratas. Cuentan que el mismo Friedrich Nietzsche, de paseo por Madrid, lo vio y quedó fascinado y escribió unas crónicas fascinado con esos personajes, ¿no? El mismo Nietzsche. Bueno, los 3 ratas después se replicó en gran parte de la dramaturgia argentina, en los distintos sainetes que se fueron escribiendo. Acá se transformaron los 3 malevos, bueno, los 3 compadritos, ¿no? Pero quiero decir, esa impronta que nació allí en España, en el Teatro El Recreo, con estos 3 madrileños, comenzó a replicarse acá y fue lo que generó ese movimiento también impresionante que es el sainete argentino. Bueno, volviendo momentáneamente a los Podestá, lo que lograron hacer, hay datos que nos llevan a pensar lo siguiente. Según parece, esto está aparentemente documentado, en 2 años, entre el 6 de abril de 1901 y el 6 de abril de 1902, los hermanos Podestá estrenaron, en 2 años, ¿no? Estrenaron 185 obras. 185 obras. Entonces yo pienso, ¿cómo ensayaban, no? Y ensayaban todo el día, según cuentan. Por supuesto, cuando decimos los hermanos Podestá, tenían como varios elencos funcionando. Recuerden que ya para 1900 se había ampliado muchísimo la familia. Unos ensayaban a la mañana, otros ensayaban a la tarde y otros ensayaban a la noche mientras se hacía la función, mientras otros hacían la función. 185 obras, por supuesto, algunas habrán sido malísimas, otras habrán sido muy buenas, pero digo, la actividad y la voracidad de un público que iba a ver funciones prácticamente todos los días. Y hay un teatro que hay que nombrar, el teatro, ya para ese entonces había muchos teatros en Buenos Aires, sobre todo en la calle Corriente. Hay que nombrar el Teatro Apolo, que fue un poco, en un momento los hermanos Podestá se separaron, ¿no? José Podestá se fue al Apolo y Jerónimo se fue al Teatro La Comedia, ¿no? Se dividieron porque convenía, eran tantos ya. Y cuentan que en el Teatro Apolo, cuando llega Pepe Podestá y lo tienen que reconstruir, había que sacarlos, era un lugar abandonado, totalmente abandonado, estaban los caños rotos, hubo que sacar los yuyos que crecían
por entre medio del piso, limpiarlo, acomodarlo, ¿no? Y que todo eso nos trae un poco también a la memoria de nuestro presente, la forma en que muchas de las salas de teatro comienzan en nuestra ciudad, por ejemplo, ¿no? Donde un grupo de actores, actrices, con mucho esfuerzo y mucha dedicación, agarran una construcción, tiran al medio una pared y construyen un teatro que tiene que ver con nuestros movimientos que llamamos el teatro independiente. Bueno, también los Podestá tuvieron que hacer eso con el Teatro Apolo, que sigue estando en el mismo lugar donde está. Tiene una historia compleja, se cerró, se abrió, y sigue estando ahora ahí en la Avenida Corriente, donde estaba en esa época. Bueno, tenemos que ir cerrando. Fíjense ustedes que apenas llegué a nombrar dos ítems fundamentales de la dramaturgia y de la exigencia de actuación que representó el sainete criollo. Y ahí habría que nombrar, aunque sea rápidamente para dejarlo nombrado, a Florencio Sánchez, ¿no? Que digamos, acá en Rosario tenemos una historia muy particular porque se estrenó Canillita acá en el Teatro de la Comedia de Rosario. Bueno, y Florencio Sánchez es uno de los primeros o más singulares que toma el sainete como una estructura dramática con unas posibilidades extraordinarias. Florencio Sánchez era un hombre también de la calle, no nos olvidemos que además de dramaturgo, del gran dramaturgo que fue un militante social, un militante político, un militante anarquista. Era un tipo al cual la policía lo perseguía, lo golpeaba, los amigos lo tenían que ir a sacar de la cárcel. Por ahí a veces nos olvidamos de esos aspectos de este gran dramaturgo que también genera una de las grandes corrientes del teatro argentino, ¿no? Hay crónicas que cuentan, Florencio Sánchez tenían una imprenta acá en Rosario, inclusive con sus amigos, y todas las noches a la imprenta donde imprimían panfletos en defensa de los obreros, de las luchas obreras, esas imprentas era móvil, cada noche la tenían en un lugar distinto, en un domicilio distinto. ¿Por qué? Porque la policía se enteraba que estaban en tal lugar imprimiendo los panfletos, iban, les rompían las máquinas y les rompían los huesos. Entonces hay toda una época de Florencio Sánchez que se la pasaba yendo de una casa a otra, huyendo de un lugar a otro. Bueno, terminó muriendo muy jovencito en Italia. Florencio Sánchez, algunas de las obras emblemáticas, como, bueno, todos nos acordamos de Mi hijo el doctor, pero a mí me gustaría referirme en los pocos minutos que nos quedan a algunas obras como el Desalojo, ¿no? En donde ahí vemos un poco lo que decíamos hace un ratito, el conflicto de las distintas etnias, está el gaucho venido del campo, está el italiano que quiere acomodarse en esta nueva tierra que le fue tan inhóspita, tan hostil, ¿no? Digamos eso también, la inmigración. Podríamos, leyendo cualquiera de las obras del sainete y del grotesco, que más hacia los años 30 con el gran Discépolo, podemos ver que tanto la inmigración argentina como los criollos nuestros tienen su producción simbólica en función de una gran estafa. Los inmigrantes también fueron estafados por nuestra dirigencia política, porque se les prometía tierras y terminaron hacinados con mucho hambre y miseria en los conventillos de Buenos Aires, porque no se les dio tierra y no había el suficiente trabajo. Es decir, una gran estafa a todos los que vinieron en esos años a habitar el suelo argentino. Y por supuesto la gran inmigración también que venía de los campos, ¿no? De los criollos argentinos que venían de los campos y se juntaban todos en la ciudad. Eso dio origen a ese mundo tan singular y particular sobre el cual escribieron los primeros grandes dramaturgos del siglo XX, Florencio Sánchez, Carlos Mauricio Pacheco, solo por nombrar dos emblemáticos, sobre esas historias que también significó, vuelvo al principio,
que se tuviera que revisar la forma de cómo se actuaba y cómo se decían esos textos. Digamos, con esos textos comenzó la necesidad de una actuación que podríamos decir argentina, que es heredera también de otras tradiciones europeas, como ya dijimos, de la comedia del arte, y que generó a partir de ahí una gran cantidad de actores y actrices que hoy celebramos. Bueno, me queda por nombrar muchas cosas importantísimas de esa época, pero no tenemos más tiempo. Muchas gracias, ha sido un gusto.